Buenas noches, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Mientras cantábamos la canción, recordaba la historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Y me parece que ambos tomaron una actitud de llevar el cielo incluso a ese lugar oscuro de encarcelamiento. Y me ponía a pensar cuán importante es la alabanza en la primera parte de nuestro culto, porque es justamente en la alabanza donde nosotros entregamos nuestra mayor adoración a Dios, donde nos rendimos delante de Él, donde quizás cargados emocionalmente, cargados con problemas, cansados en algunas ocasiones, pero es en la alabanza donde nosotros entregamos a Dios todo lo que sentimos, todo lo que estamos pasando, y al mismo tiempo en la alabanza le reconocemos a Él como nuestro Salvador, como el Todopoderoso. Y me conmovía escuchar esta canción porque dice, ante tú, ¿cómo es? Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. O sea, cualquiera que venga a este lugar y empiece a alabar al Señor con todo el corazón, esa alabanza tiene el potencial de poder quebrar todo argumento que viene de Satanás, tiene el potencial de llevarse la muerte, de llevarse la enfermedad. Entonces me ponía a pensar en esto, de que Pablo y Silas, estando en el lugar de encarcelamiento, ambos tomaron esa actitud de reconocer a Dios mediante la alabanza, y cuando ellos alabaron al Señor, todas las cadenas se cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron. Imagínense el poder de la alabanza al principio de nuestro culto en esta congregación. Creo que cada reunión tiene que ser un tiempo de alabanza extremo, donde reconozcamos que Dios es el que tiene el poder sobre nuestras vidas, y es el que tiene el poder sobre esta iglesia, y es el que tiene el poder sobre nuestras familias. Solamente al ingresar a esta iglesia mediante la alabanza, aún antes de escuchar la palabra, muchos problemas pueden ser resueltos, nuestras finanzas pueden ser resueltas, nuestra enfermedad o las enfermedades que hayan pueden ser curadas, simplemente al entrar en esta congregación y alabar al Señor con un corazón entregado totalmente a Él. Así que comenzamos este mensaje, ¿sí?, hablando acerca de Pablo y de Silas, que realmente para mí han sido un ejemplo muy grande, porque creo que ambos tenían una dependencia muy grande de Dios. Ellos dependían totalmente de Dios. Y una de las palabras que ha estado en mi mente todo el tiempo durante estas últimas semanas ha sido la palabra dependencia. Seguramente ustedes la han escuchado. Ustedes saben que los niños dependen de los padres, por ejemplo, hasta que cumplen la mayoría de edad. Una planta puede depender de su raíz, por ejemplo. O las cosas que no tienen vida dependen de nosotros para ser movidas. Ustedes si se fijan alrededor, todos dependemos de algo, o todas las cosas dependen de nosotros en algunas ocasiones. Pero lo más interesante es que toda la creación, todas las cosas, tanto seres humanos como seres vivientes, todos dependemos de Dios. Todos, absolutamente todos. Incluso las cosas que no tienen vida dependen de Dios, porque Dios las creó. Entonces me ponía a pensar en esto, y es una de las palabras que ha estado constantemente haciéndome frente, diciendo qué es la dependencia. La dependencia se define como una subordinación a un poder y está relacionada con el origen o conexión a algo o a alguien. Y además la dependencia es un estado permanente, ¿sí? Nadie puede deshacerse de la dependencia. Siempre estamos dependiendo de Dios
o si en algunas ocasiones puede ser que lleguemos a depender de otra persona o de otras cosas. Pero el diseño original es que todos dependemos de Dios, todos. Esto no hay forma de negarlo. Vamos a Génesis, vamos a comenzar por allí, Génesis capítulo 2, y vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 7, vamos a leer esta historia o este pasaje que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjense que desde el inicio de los tiempos, desde la creación de la humanidad, hubo una relación de dependencia entre Adán y Dios. ¿Por qué? Porque justamente Dios creó a Adán. Vamos al siguiente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense que el lugar donde estaba Adán era el lugar que Dios había elegido. Por lo tanto, el lugar que Dios eligió para Adán dependía de Dios. Hasta ahí tenemos dos cosas. La vida de Adán dependía de Dios. El lugar donde estaba Adán dependía de Dios. Vamos al siguiente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que este versículo nos muestra que incluso el alimento de Adán dependía de Dios. Si Dios no hacía florecer todas estas plantas, si no hacía crecer los frutos, Adán no se podía alimentar. Entonces, tanto la vida de Adán como el lugar en donde estaba Adán, como la comida de Adán, dependían de Dios. Seguimos en una relación de dependencia. Vamos ahora al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Adán para que lo labrara y lo guardase. Ahora también tenemos otra relación de dependencia. Fíjense que Dios lo pone en el huerto y le da un trabajo. Este trabajo es labrar la tierra y guardarla, ¿sí? Y no solamente le da esa tarea, sino que también le da la tarea de poder dar el nombre a cada uno de los animales. La vida de Adán dependía de Dios, el lugar donde estaba dependía de Dios, el alimento dependía de Dios, su trabajo dependía de Dios e incluso su propósito en la tierra dependía de Dios. No había forma de negar eso. Vamos al siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En este versículo, en el anterior especialmente, fíjense que si bien todo dependía de Dios, hay algo que Dios le delegaba a Adán, y era la decisión. Él tenía la decisión de comer o no del árbol del bien y del mal. En el siguiente versículo dice que él le hace una ayuda idónea. Fíjense qué interesante que es Dios quien le da la esposa a Adán. Es decir, que incluso su familia, su futura generación, todo su futuro, su propósito, su vida, su trabajo, el lugar donde estaba, el alimento, todo, absolutamente todo dependía de Dios. ¿Qué nos puede hacer pensar en este tiempo que nosotros no tenemos esa misma relación de dependencia con Dios? Si el primer hombre, el inicio de la humanidad, se funda con una relación de dependencia absoluta de Dios. Incluso en el versículo, si volvemos al versículo 7, dice que Él sopló aliento de vida. Es decir, que su dependencia no era solamente física por haber sido creado por Dios, sino que su dependencia también era espiritual. Todo dependía de Dios, y eso es lo más extraordinario que podemos encontrar en esto,
que así como Adán era dependiente de Dios, nosotros hasta hoy en día somos totalmente dependientes de Dios en todo. No solamente en nuestra relación espiritual, sino también en nuestro cuerpo físico, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres cotidianos, nuestra comida que tenemos todos los días en la mesa. Todo depende de Dios. Y eso es tan hermoso saber, porque sabemos que estamos en las manos correctas. Ahora, quiero que, Abby, si me podés proyectar esas imágenes, quiero que vean unas imágenes. Allí abajo. Allí Abby nos va a hacer ver algunas imágenes. Y yo quiero que acá cada uno de nosotros reconozca si estas personas están dependiendo o no de Dios. Fíjense la primera. Vemos un vasito de, no sé si es de licor, cerveza o vino, y hay unas pastillas, ¿sí? Fíjense que esa persona está dependiendo para mí de eso por la actitud que tiene. Vamos a la siguiente, Abby, ahora sí. Esta imagen es muy común, seguramente ustedes la han visto en algún momento. Vamos a la siguiente, Abby. Esta también seguramente la han visto cotidianamente. Y vamos a la última. Y esta. Son algunos ejemplos, gracias, Abby. Son algunos ejemplos de cómo hoy en día nuestra sociedad ha dejado su vida espiritual, su vida física, incluso su trabajo, sus estudios, en dependencia de cosas que no son correctas. Están dejando o están delegando su subordinación a cosas que son incorrectas. Fíjense que la primera imagen era de un señor, de un muchacho, que está con un vasito de vino, con pastillas. Y muchas veces las adicciones son el reflejo de una dependencia emocional, psicológica y física hacia otras cosas y no hacia Dios. Esa persona que ustedes vieron al principio es una persona que no ha podido tal vez depender de Dios totalmente o reconocer esa dependencia y se ha inclinado hacia un vicio. Ese vicio lo ha sometido sus sentimientos, ha sometido su individualidad, ha sometido sus decisiones, ha sometido sus emociones. Entonces esa persona no puede estar sin tomar una pastilla. Esa persona se ha vuelto dependiente de algo incorrecto, de algo que no lo lleva a ningún camino. La segunda imagen nos mostraba la dependencia de este aparatito, ¿sí? Del celular. Y fíjense que si bien es un aparatito tecnológico muy eficiente, pero fíjense que este aparatito tiene dentro de sí muchas cosas, principalmente redes sociales, WhatsApp, Instagram, Twitter. Tiene varias cosas que a nosotros nos ayudan cotidianamente y está bueno. El problema es cuando nos volvemos dependientes de algo incorrecto. Y hoy en día nuestra sociedad, fíjense, que se ha vuelto dependiente de este aparatito. Por eso es que cuando uno ve a las personas, no sé si les pasa a ustedes, a mí me ha pasado, de levantarse y ver el celular en primer lugar. O a veces fijarse y si me ha llegado un mensajito, wow, estoy contento o contenta, ¿no? Si me ha llegado una llamada de quien yo esperaba, estoy feliz. Si, por ejemplo, hablo en mis redes sociales y en Facebook me han puesto me gusta en la foto que subí. Y de paso, bueno, si quieren buscarme, estoy como Neyel Lama. No, broma. Pero esto nos hace muchas veces felices. El problema está cuando nosotros dependemos de esto para poder ser felices. El problema está cuando nuestras emociones están conectadas a un mensajito, a un me gusta, a, no sé, tal vez a una llamada. El problema está cuando nosotros dejamos de hacer lo que debemos hacer para Dios y nos preocupamos por un celular. Y no solamente es eso, sino también habla de nuestros estudios, de nuestro trabajo, de cosas que tal vez son buenas, pero el problema está cuando hay dependencia absoluta de eso. Ese es el problema. La siguiente imagen que vimos
era de una mujer que estaba agarrada a un varón, ¿sí? No quería que se vaya. Esa también nos habla de una dependencia emocional. Esa dependencia emocional no solamente es psicológica, sino también fisiológica. Es decir, cuando nosotros comprometemos nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra individualidad a una persona, ahí surge el problema. Y no solamente estoy hablando de una relación de pareja, estoy hablando también, por ejemplo, de una relación de padre a hijos o de hijos con padres, que no está, o sea, está bien que se lleven bien, que dependan el uno del otro, está bueno, pero no comprometer toda nuestra vida a una persona. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Entonces, el problema está en esa dependencia absoluta, porque nosotros como seres humanos, del único ser que nosotros podemos depender es de Dios, de nadie más. De nadie más en este mundo nos puede dar la seguridad que solamente Dios nos da. Y hoy te quiero hablar de dos personas de la Biblia. Una se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1. Si ustedes pueden buscar allí en sus Biblias, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Es una historia también conocida de esta mujer llamada Ana. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 9. Vamos al 9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jerusalén el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Fíjense que esta historia es una historia de una mujer que anhelaba tener un hijo, pero en ese proceso ella estaba muy pendiente de todo lo que decía Penina, que era la esposa también de Elcana. Y en esta historia uno se da cuenta de que Ana dependía mucho de la opinión de Penina. Dependía también mucho de sus propios anhelos, de su propio sueño de tener un hijo y cumplir con su esposo. Ana tenía una dependencia de sí misma, de poder llegar a tener un hijo, de poder llegar a cumplir con lo que Elcana quería.
Ana estaba pendiente de alguien y también estaba dependiente de algo. Ella no estaba dependiendo de Dios, ella estaba dependiendo de sí misma, ella estaba dependiendo de su milagro. Ella no era feliz solamente con conocer a Dios. Ella necesitaba tener un hijo para ser feliz. Ella necesitaba cumplir su sueño para ser feliz. Y muchas veces nuestra dependencia no es solamente hacia una persona o hacia una cosa. Muchas veces nuestra dependencia es hacia un sueño, hacia una meta. Y eso muchas veces nos va a terminar afectando, porque vamos a comprometer nuestra felicidad, nuestra alegría, vamos a comprometer nuestras emociones, nuestro esfuerzo a una cosa que no merece dependencia, porque nosotros dependemos de Dios. Por eso es que en esta historia Ana nos enseña que nada nos pertenece, que todo le pertenece a Dios. Y fíjense que la historia cambia cuando Ana decide derramar su corazón delante de Dios y cuando ella cambia su actitud y empieza a depender de Dios. Porque en el momento en que Ana le pide un hijo a Dios, ese momento es un quiebre de decir, yo ya no dependo de mí, sino que empiezo a depender de Dios, porque lo que yo quiero depende de Dios. Todo milagro que nosotros anhelemos obtener o todas las cosas que nosotros querramos obtener, todas dependen de Dios. Entonces no hay motivo para vivir afligido por lo que nosotros queremos alcanzar, porque cuando nosotros nos ponemos o reconocemos esa dependencia de Dios, sabemos que Dios lo va a cumplir. Y Ana tomó esa actitud de reconocer que no le pertenece nada y que todo le pertenece a Dios y que por ende ese hijo iba a llegar. Y fíjense qué momento tan crucial para la vida de Ana, porque ella deja a un lado su propio yo y le entrega el dominio absoluto a Dios. Y creo que muchas veces en la imposibilidad de nuestra humanidad es cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Cuando vemos que las cosas van muy difíciles y más cuando vemos que son imposibles para nosotros, es cuando decimos, dependo de Dios. Porque lo que es imposible para mí no es imposible para Dios. Y a veces esas aflicciones por las que pasamos, esos momentos difíciles por los cuales muchas veces nos toca vivir, nos ayudan a depender de Dios plenamente. Y gloria a Él, ¿verdad? Gloria a Él, que nos deja pasar esos momentos para que reconozcamos que nada nos pertenece, sino que todo le pertenece a Dios y dependemos de Dios. Algo muy lindo que aprendí en este tiempo es que desde el momento en que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos y aún durante la noche, nosotros dependemos de Dios. Si usted se levanta a la mañana, si usted puede levantarse y usar sus piecitos, si usted puede caminar, estos piecitos no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Si usted puede ir a la cocina y hacerse un cafecito y prepararlo con la cucharita, incluso esa cucharita que usted tiene no le pertenece a Dios. Esas manitos con las cuales cada uno de nosotros puede prepararse, le pertenecen a Dios. Cuando usted lleva a los niños a la escuela, cuando se va al trabajo, la fuerza que nosotros tenemos, la inteligencia que Dios nos ha dado, no nos pertenece, le pertenecen a Dios. Porque Dios creó el universo, Dios nos creó a nosotros, Dios nos diseñó. Él nos dio la inteligencia, Él nos dio la fuerza, Él nos dio el trabajo, Él nos dio las provisiones. Todo lo que tenemos, todo le pertenece a Dios. Incluso si nosotros podemos levantarnos y ver el sol, si podemos ver las nubes, las estrellas, incluso cuando usted salga de este lugar y se suba a su vehículo, cuando vea las estrellas, cuando llegue a su casa y pueda cenar, todo eso le pertenece a Dios. Todo eso le pertenece a Dios. Y qué lindo es poder reconocer que nada nos pertenece. Porque en nuestras manos nada es seguro, pero en las manos de Dios todo es seguro y todo tiene un propósito. Qué hermoso es saber que cuando nosotros
ponemos nuestra humanidad, nuestra individualidad bajo la subordinación de Dios, sabemos que estamos seguros en Él. Por eso quiero animarte que si en esta noche has estado quizás dependiente de un sueño, dependiente de una carrera, dependiente de un trabajo, dependiente del cumplimiento de una promesa, yo te animo en esta noche que vuelvas tu mirada a Dios, que es de quien dependen todas las cosas, absolutamente todas. Vamos a otra historia, vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 1. Esta es la historia de Moisés, que es otro de los ejemplos que nos va a enseñar el nivel de dependencia que debemos tener. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 2. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Fíjense esta pregunta. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Es un versículo tan confrontante al mismo tiempo, porque nos ayuda a entender en la historia de Moisés que muchas veces la confianza o la dependencia está en uno mismo. Y cuando Dios lo llama a Moisés, Moisés lo primero que presenta son sus imposibilidades, lo que él no puede hacer. Pero Moisés estaba olvidando de que su ministerio, su llamado, su propósito no dependía de sus cualidades, no dependía de lo que él pudiera hacer, sino que dependía de Dios. Y esta es una gran enseñanza, porque muchas veces nos podemos sentir insignificantes, débiles, nos podemos sentir o podemos poner muchas excusas para no servir a Dios, pero no nos damos cuenta de que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Y que si Dios llama, no nos queda otra que obedecerle, porque dependemos de Dios. Y si Él le decía a Moisés, o si aceptaba su argumento, seguramente Moisés nunca hubiese sacado a Israel. Pero sin embargo, Dios lo confronta y le dice en esta última pregunta: ¿quién dio la boca al hombre? O sea, ¿quién dio la boca al hombre? Fíjense esa pregunta. Y son las mismas preguntas, o algo parecido, lo hizo con Job. Cuando Job presentó sus argumentos a Dios, Dios le empieza a dar un montón de preguntas, les empieza a preguntar un montón de cosas. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo medía cada una de las cosas? Le empieza a dar muchas preguntas. Y ese es uno de los capítulos que a mí más me encanta, porque te hace ver el poder de Dios. Hace que nosotros podamos reconocer que nosotros somos tan diminutos delante de un Dios tan grande.
y que nosotros siendo tan diminutos dependemos de Él. No porque, no porque Dios nos vea pequeños a nosotros somos insignificantes, somos especiales para Dios, pero por eso mismo también dependemos de Él. Y en esta historia lo que nos enseña en primer lugar es que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos o en lo que nosotros somos o en lo que podemos hacer. Acá esta historia nos enseña que nosotros debemos depender de Dios y que Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Fíjense qué interesante es cuando Moisés, al punto de llegar a la tierra prometida, la tenía allí muy cerquita, y sucede algo muy triste. Es que Dios le dice a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida. Y se lo dice porque él en un momento no tuvo fe para poder hacer salir el agua de la roca. Si bien el agua salió, pero él no lo hizo con una actitud correcta. Entonces Dios se enoja contra Moisés y le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Yo no sé ustedes cómo reaccionarían, pero imagínense tener una promesa de Dios y que en un paso antes de alcanzarlo, Dios te diga no lo vas a alcanzar. Para mí, no sé, creo que uno podría empezar a patalear, a llorar, un montón de cosas, ¿no? Porque tanto me esforcé. Y fíjense que Moisés estuvo 40 años en el desierto, 40 años soportando muchas veces la incredulidad de un pueblo, soportando la aflicción del desierto, la aflicción de sus enemigos, y que en el último instante, un poquito antes de llegar, de alcanzar esa promesa, Dios le diga, no vas a entrar. Debe haber sido muy difícil para Moisés, pero algo que me sorprende a mí es que si bien Dios le niega esa promesa a Moisés, o más bien dicho, no le permite entrar, Moisés, por lo menos la Biblia no lo dice, pero Moisés no se revela ante Dios. No es que dice, bueno, mira lo que me estás haciendo, ya no te voy a servir más, encárgate vos de tu pueblo, yo me voy. No dijo eso, no tomó esa actitud. Imagino que se puso triste como cualquier persona, pero no tomó esa actitud. Y me hace pensar en que Moisés no estaba dependiendo de una promesa. Es decir, que los 40 años que él pasó en el desierto, los 40 años que se pasó caminando y guiando a un pueblo, él no lo hizo solamente por la promesa. Su corazón no estaba dependiendo de un sueño, de un anhelo, de una meta. El corazón de Moisés estaba dependiendo de Dios. Dios era su promesa. Dios era la promesa de Moisés cumplida. Por eso fíjense que en uno de los capítulos dice Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Creo que esa es la actitud, una actitud que revela que el corazón de Moisés no dependía de un sueño. El corazón de Moisés dependía de Dios. Y si la presencia de Dios estaba con él, él lo tenía todo. Eso es un nivel de dependencia tan grande que aun cuando estaba en el desierto, su corazón estaba dependiendo de Dios. Aun cuando la situación se ponía complicada con los enemigos, su corazón estaba dependiendo de Dios. Aun cuando faltó el alimento, que obviamente Dios lo proveyó al instante, pero aún en esos momentos difíciles, su corazón estaba dependiendo de Dios. ¿Cuánto nos enseña esta historia también a entender que sin Dios no somos nada? ¿Cuánto nos enseña esto de que no solamente todas nuestras cosas le pertenecen a Dios, sino que nosotros mismos le pertenecemos a Dios? Y que sin Dios no somos nada. O sea, podemos sí tal vez tener un buen trabajo, haber terminado una carrera, tal vez podemos tener una buena familia, pero sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no tiene sentido. Es por eso que nuestra dependencia con Dios debe ser absoluta. Quiero que me acompañes. Me gustaría que cada hermano pueda leer uno de los versículos. Yo se los voy a ir dando. Comencemos por esta fila.
Pastor David, ¿puede leer Isaías 41:13? Búsquelo. A ver acá, hermano Apasa, ¿podría leer Proverbios 16:9? Hermano Ariel, Isaías 40:29. A ver, ¿quién más? Samuel, Salmos 94:18. Cada uno de los que tiene un versículo, ténganlo a mano y yo les voy a decir cuando lo vayan a leer. A ver, ¿quién más? ¿Cómo? Isaías 41:13, sí. Proverbios 16:9. Isaías 40:29. Caro, ¿podrías leer Salmos 44, 1 al 3? Y allá, mami, Salmos 121:3. Creo que a veces la luz no te deja ver bien y es verdad, pensé que no era así, pero sí. Bien. Búsquenlo y enseguida les digo que lo lea. Son en total 6 versículos. 6 versículos que nos muestran cómo debemos depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos o cuando las cosas van mal, por ejemplo, cuando nada nos sale bien, cuando nos sentimos derrotados, fíjense lo que dice Isaías 41:13. A ver, el pastor. Bien, perfecto. Fíjense, dice, yo te sostengo de tu mano derecha. ¿Cuál es la mano derecha? ¿Cuál es su manito derecha? Bien. Fíjense que dice, yo te sostengo de tu mano derecha. O sea, cuando estás a punto de caer, cuando estás a punto de rendirte, hay un Dios todopoderoso del cual todos nosotros dependemos, que Dios agarra y te sostiene de tu mano derecha. Fíjense que muchas veces los padres van con los hijitos, más que todo cuando son pequeñitos, y los agarran de la mano. El hijito va caminando apenas, ¿no? Así con los pasitos. Yo me acuerdo cuando caminaba Matías, re chiquitito, y su mamá lo agarraba y era muy tierno. Ahora ya está grande y camina solito. Pero fíjense que en los primeros pasos hace falta de un papá, de una mamá, que te esté agarrando para poder caminar bien y no caerte. Eso representa lo que Dios hace con nosotros. La diferencia es que por más que crecemos, y por más que somos, capaz que llegamos a un nivel espiritual muy grande, pero aún así Dios nos sigue sosteniendo con su mano. Dios nos sigue agarrando. Dios sigue allí cuando nosotros damos paso tras paso tras paso para que nosotros no caigamos. Y si caemos, para que Él nos levante rápido. La misma actitud que cada uno de ustedes ha tenido con sus hijitos es la misma actitud que Dios tiene con nosotros, de sostenernos en cada momento para que no caigamos. Y en el momento en que nos tropecemos, Él nos levanta. Fíjense cuán importante es la dependencia de Dios, que aun cuando estamos a punto de caer, Él nos sostiene. Es decir, que cuando la estemos pasando mal, cuando haya momentos difíciles, no dudes en ir a la presencia de Dios, porque Él está sosteniendo tu mano. Solamente hace falta reconocer que Él nos sostiene. Vamos a ir a Proverbios 16:9. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que tomar decisiones? ¿Les ha pasado tener que tomar decisiones? No sé a quién recurren ustedes. En mi caso muchas veces voy a mi mamá y le pregunto qué hago, cómo hago esto, qué decís. Pero fíjense lo que dice Proverbios 16:9. ¿Quién lo tiene? Proverbios, bien, ahí está el hermano. Perfecto. ¿Quién endereza los pasos? Jehová. Nosotros podemos tomar decisiones, podemos pensar, podemos hacer planes, pero cuando uno depende de Dios, lo primero que tiene que hacer es ir a la presencia de Dios y subordinarse a Él y dejar que Él enderece nuestros pasos, que Él sea nuestra guía en todas las decisiones que debamos tomar. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos cansados?
Y no solamente hablo del cansancio físico, sino también de aquel cansancio emocional, ¿no? Cuando a veces uno está agobiado de luchar y luchar. Fíjense lo que dice Isaías 40:29. Fíjense que hasta en eso dependemos de Dios. No solamente dependemos de Él para tomar decisiones, no solamente dependemos de Él para no caer, sino que también dependemos de Él cuando nos sentimos cansados. En todo dependemos de Él. Vamos al siguiente, que es Salmos 94:18. Y esto tiene que ver cuando nosotros también estamos a punto de rendirnos, cuando sentimos que las fuerzas ya no dan más, cuando sentimos que hemos hecho demasiado y no nos ha salido bien nada, cuando vemos que nuestros sueños se están yendo y que no los podemos alcanzar. Fíjense lo que dice Salmos 94:18. ¿Quién lo tenía? Wow, qué promesa de parte de Dios. Cuando yo sentía que mi pie resbalaba, tu misericordia me sustentaba. Cuando nosotros estamos a punto de rendirnos, debemos recordar que es la misericordia de Dios la que nos sostiene. No dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Ahora, cuando estamos batallando en diferentes situaciones, allí también debemos tener dependencia de Dios. Salmos 44:1-3. Creo que lo tenía Carito. Si puedes leerlo. Wow. Fíjense que en este versículo, en el 3, dice al último, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Esto está hablando de cuando también Israel se presentaba en batalla con enemigos. Pero finalmente este salmo reconoce y dice, no fue tu espada, no fue tu escudo, no fue tu armamento. Lo que te dio la victoria fue el brazo de Dios. O sea, nosotros en cada batalla que podamos tener, en cada complicación que nosotros tengamos que enfrentar, no va a ser nuestras cualidades para sobrellevar esa situación. Va a ser la presencia de Dios peleando por nosotros. Eso es tan importante entenderlo, porque cuando entendemos que dependemos de Dios, entendemos que Él pelea nuestras batallas. Y si Él pelea nuestras batallas, nosotros podemos estar seguros que esa batalla está ganada, porque sabemos que Dios pelea por nosotros. Vamos a ir al último, Salmo 121:3. No dará tu pie al resbaladero, ni tampoco se dormirá el que te guarda. Aún en la noche, como les decía hace un momento, aún cuando dormimos, dependemos de Dios. Si en una de las noches no ha entrado un ladrón a tu casa, o si en esa noche no se ha caído el techo encima de uno, si en alguna noche no has tenido que pasar por un momento difícil, es porque Dios ha estado allí sustentando tu sueño. Es porque aún allí, aún cuando nosotros estamos inmóviles en nuestra cama, dependemos de Dios. Dependemos completamente de Dios en cada momento de nuestras vidas. Voy a ir al último versículo y con esto vamos finalizando. Vamos a buscar Juan 15:5. Este sí quiero que lo busquen todos. Juan, capítulo 15, versículo 5. Aquí Dios nos dice, Jesús dice, yo soy la vid
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él se presenta como la vid y nosotros como los pámpanos. Es decir, que nosotros no podemos tener autoridad sobre nosotros mismos. Las cosas que tenemos no son de nuestra autoridad. Todo lo que nosotros hacemos no nos pertenece, le pertenece a Dios, porque Él es la vid y nosotros simplemente los pámpanos. Fíjense que toda la Biblia, no solamente la historia de Ana y de Moisés, son un reflejo de dependencia de Dios, sino que también tenemos, por ejemplo, la historia de Pedro. Pedro dependía mucho de su trabajo, Pedro dependía de la pesca. Pero llega un momento en que Jesús le dice que él tire la red y cuando él tira la red salen los peces y en ese momento Jesús termina llamando a Pedro al ministerio. En ese momento Pedro deja de depender de su trabajo, de su familia, de sus quehaceres y empieza a depender de Jesús. Esta es una decisión tan difícil porque tener que dejar todo a un lado y empezar a depender de alguien que recién estás conociendo es difícil. Pero ustedes fíjense que hasta el último momento Pedro dependió de Jesús. Y así como dependió de Jesús, tuvo un futuro entregado a Él, tuvo un propósito cumplido en Él, porque aceptó dejar a un lado su propia vida y empezar a depender de Jesús. Cuando dependemos de Jesús, nosotros estamos seguros que podemos llegar a tener y a cumplir el propósito para nuestras vidas. Cuando empezamos a depender de Jesús, nos sometemos totalmente a su voluntad y nuestras decisiones dejan de ser nuestras decisiones, empiezan a estar fundamentadas en Dios, empiezan a estar aguerridas a Dios. Y eso es la dependencia. Fíjense el paralítico del tanque de Betesda, ¿no? De Betesda. Y este paralítico estaba a un lado del estanque y dice que cada vez que venía el ángel, el enfermo que llegara primero al agua era sanado. Pero este paralítico, creo que pasó 35 años, un montón de tiempo, y no pudo ser sanado porque dice que no había nadie quien lo llevara. Es decir, que él estaba dependiendo de una persona, y naturalmente porque no podía caminar. Pero cuando Jesús llega, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él dice, sí, pero es que no hay una persona que se compadezca de mí y me lleve al estanque. Y Jesús no le había preguntado de quién dependía. Jesús le preguntó si quería ser sano. Y cuando el paralítico reconoce eso, cambia esa subordinación. Él pasó de depender de una persona que lo lleve y empezó a depender de Jesús que lo podía sanar. Entonces, cuando uno se encuentra en estas situaciones de depender de una persona, es peligroso, porque pueden pasar años y años y años y nunca vamos a recibir lo que queremos. Pero cuando empezamos a depender de Dios, podemos estar seguros de que vamos a recibir lo que hemos pedido. Otro de los casos es el de Bartimeo. Bartimeo estaba a las afueras de Jericó gritando para que Jesús lo escuchara. Y hubo personas que le decían que no gritara, que se callara. Pero si Bartimeo en ese momento hubiese adoptado esa actitud de depender de la voz de los demás, Bartimeo jamás hubiese sido sanado. Pero Bartimeo decidió dejar a un lado la voz que le decía que no podía y obedecer la palabra de Jesús. Por eso que cuando nosotros nos encontramos en esta situación de depender de lo que dicen los demás o de lo que los demás nos limitan a hacer, es cuando nosotros tenemos que tomar la actitud de depender de Jesús y decir, yo dependo de Jesús. No dependo de las voces que están en mi interior, de la voz misma de Satanás que muchas veces tal vez llega a perturbar nuestros pensamientos, sino reconocer que dependemos de Jesús para recibir esa sanidad. Luego tenemos la historia de David. David, en un momento le dijeron que para derrotar a Goliat debía usar un armamento pesado.
Y eso era como imponerle una dependencia de una cosa. Era como imponerle que él dependa de esa arma, de ese escudo, de ese armamento para poder derrotar a Goliat. Pero sin embargo, la actitud de David fue una actitud de fe y de dependencia absoluta de Dios. Porque él dijo, yo no voy a pelear con esto, sino que voy a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso nos puede llenar de alegría saber que cuando nosotros se nos presente tal vez una situación de depender de una cosa, de depender de, no sé, de un dinero, de depender de un trabajo, de depender de una carrera, cuando se nos presente esa situación, aceptar que nosotros no dependemos de una cosa, no dependemos de una persona, sino que dependemos de Jehová de los ejércitos. Y es Jehová de los ejércitos el que da la victoria. Y otra de las historias que me fascina es la de Daniel. Porque la historia de Daniel nos muestra también esa dependencia. Se dicta un decreto de que ya la gente tenía que rendirse delante del rey Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel, en esa actitud de fe, dijo, yo no voy a depender de un decreto y no voy a dejar de orar porque alguien me diga que lo debo dejar de hacer. Eso muestra una dependencia y fíjense qué actitud tan aguerrida a la palabra, que aun cuando él estaba frente al horno de fuego y estaban a punto de meterlo al horno de fuego, él dice algo que a mí me sorprende un montón y dice que Dios los va a salvar. Pero si Dios no los salva, dice, óigame, oh rey, que aún así yo no me postraré delante de usted. Qué actitud tan dependiente de Dios, de saber que Dios puede salvar y puede ser que también no lo salve. Pero la vida de Daniel, dependía de Dios. Y es una actitud que yo les animo que podamos cada día practicar constantemente esa dependencia de Dios, ese entregarse a Dios por completo y saber que no nos pertenece nada, que nuestra vida, que nuestro trabajo, que nuestro propósito, que nuestras familias, que nuestro futuro, que nuestras generaciones, que todo lo que nosotros obtengamos, todo depende de Dios. Porque vivimos en un mundo en el cual la sociedad está dependiente de cosas incorrectas. Pero nosotros debemos tomar esa actitud de Pedro, esa actitud del paralítico, esa actitud de Bartimeo, esa actitud de David, esa actitud de Daniel, de depender de Dios. De aun cuando las cosas en el gobierno o en nuestro mismo territorio puedan ir mal, nosotros tener esa actitud de decir, yo no dependo de eso, yo dependo de Dios. Dios es el que me sostiene, Dios es el que me sustenta. Y si ustedes revisan nuevamente la parte de Génesis, cuando Dios crea el universo, todo depende de Dios. Si una estrella se cae, es porque Dios lo permite. Si la tierra está girando, es porque Dios lo permite. Si cada uno de nosotros puede hacer millones de cosas al día, es porque Dios lo permite. Dependemos de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que somos. Todo depende de Dios. Y en una sociedad que está tan dependiente de redes sociales, tan dependiente de una persona o de personas, en una sociedad que está tan dependiente de cosas materiales, nosotros debemos llevar en alto nuestra dependencia absoluta de Dios, que al fin y al cabo es la única que vale la pena reconocer. Vale la pena reconocer que nosotros dependemos de Dios en cuerpo, alma y espíritu, y que todo lo que nos rodea, todo lo que somos y todo lo que tenemos depende de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por esta palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, tu amor infinito. Agradecemos, Señor, que seas tú, Señor, el que sostenga nuestra mano derecha. Agradecemos, Señor, que seas tú el que pelea nuestras batallas. Que seas tú, Señor, nuestro sustento, Señor, nuestra roca fuerte a la cual podemos recurrir continuamente, Señor. Agradecemos que tú seas, Señor, el que pelea por nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que en ti estamos seguros. Sabemos que fuera de ti nada podemos hacer.
pero también estamos seguros que contigo, Señor, somos más que vencedores y que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sustento, Señor. Te agradecemos porque dependemos de ti, Señor. No dependemos de nada ni de nadie, Señor, más que de ti. Y te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos enseñes, Señor, a que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra vida en todas sus áreas, Señor, puedan depender de ti y puedan estar sujetas a ti. Ayúdanos a estar subordinados, Señor, a tu palabra, subordinados, Señor, a tus decisiones, y que tu voluntad, Señor, sea sobre nuestras vidas. Antes que toda decisión que nosotros podamos tomar, que primero se haga tu voluntad, Señor, que es buena, es perfecta y es agradable. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.